Saludos y bendiciones. Bienvenidos a su canal, El Mundo Cristiano. Estos videos se transmiten desde aquí, de la ciudad y puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, México. De aquí a todo el mundo, de su hermano y amigo Luciano Hipólito Pérez. El canal se llama El Mundo Cristiano, donde te invito a que te suscribas si no lo has hecho y vamos a crecer juntos en el nombre de Jesucristo. Pero yo sé que ahorita lo más importante aquí es el tema que se va a hablar, y que se va a hablar de la palabra de Dios, ya que eso es lo más importante en la hechura de cada video. Lo demás es secundario. El día de hoy vamos a hablar acerca de una profecía que está escrita en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, del 1 al 6. Si usted lee todo el capítulo 17 del libro de Apocalipsis, usted va a encontrar una profecía que ya se ha cumplido hasta un 80%. Solo queda un 20% del cumplimiento de esa profecía para que venga ese gran día en que nuestro Señor Jesucristo vendrá a hacer los juicios sobre esta tierra. ¿Qué es lo que falta? 4 cosas. Si usted analiza la profecía, falta que se levante la última bestia. De hecho, ahorita ya anda una bestia que es representada por un hombre. La bestia es el diablo. Y los personajes que representan a la bestia son seres humanos que traen todo espíritu de engaño y maldad, que aparejan el camino del anticristo. Estos personajes ya están en acción, pero aún falta el último personaje, la última bestia, la última persona que dará el cumplimiento a esta profecía. Cuando esa bestia aparezca, aparecerá el anticristo, ya que la bestia viene aparejando el camino del anticristo, así como Juan el Bautista aparejó el camino de Jesús. De esta manera la bestia y el anticristo son 2 seres humanos, 2 personas poseídas por el diablo para cumplir con lo que el diablo quiere, que es ganar gente para su reino. Entonces, faltan estos 2 personajes. Otra cosa más que falta es la construcción de un tercer templo. Muchos dicen que no se reconstruirá un tercer templo, pero de acuerdo a las profecías, sí habrá una reconstrucción de un tercer templo, pero en ese tercer templo ya no vendrá a morar la presencia del Dios Altísimo como lo hizo en el primer templo y en el segundo templo. Ahora en ese templo, cuando ya esté construido, se va a venir a sentar ese personaje que es conocido como la bestia. Y posteriormente él le dejará su lugar al anticristo. ¿Y qué es lo que hará el anticristo? Cumplirá todos los caprichos y deseos de aquellos que siguen esperando a Cristo y que no creyeron en el primer Cristo y verdadero que vino hace más de 2000 años. Todos aquellos que no creyeron que Jesús era el Cristo, el enviado de Dios, ahora sí creerán en este otro nuevo Cristo que es llamado anticristo. ¿Por qué razón? Porque ese anticristo cumplirá con todos sus caprichos de deseos de estas personas. ¿Cuáles son? Que tendrán una gran prosperidad y que resaltarán ante todas las naciones y que les resolverá muchos problemas. Porque este anticristo tendrá el poder hasta de levantar muertos de las tumbas. Pero todo esto es permitido por Dios para que todos aquellos que no han creído a la verdad y para que todos aquellos que no han creído en el verdadero Jesucristo, de una vez por todas, crean en aquel personaje de maldad llamado anticristo. Bien, entonces, esto es lo que falta. Y la tercera cosa que falta sería la llegada o el regreso del verdadero Jesucristo, que vendrá a exterminar al anticristo, a la bestia y a todos sus seguidores.
dice que todos los seguidores de la bestia y del anticristo no se encuentran escritos en el libro de la vida. Por lo tanto, todo aquel que no fue hallado escrito en el libro de la vida será lanzado a un lago de fuego. Así dice también el libro de Apocalipsis. Pero vamos a leer un poco para que usted tenga idea de qué se trata esta profecía. Como le dije al principio, Apocalipsis 17 del 1 al 6. Juan, el del Apocalipsis, recibiendo una visión, estando en el Espíritu, le fue revelado esta situación por un ángel. Y vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo, dice Juan, diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual fornicaron los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y dice Juan: y me levantó en el espíritu y me llevó al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y cortaliza, y adornada con oro de piedras preciosas y muchas perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de inmundicia de fornicación. Y en su frente escrito un nombre: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando le vi, quedé asombrado, o quedé con gran asombro, dice Juan, el del Apocalipsis. Y ahí sigue diciendo hasta terminar ese capítulo quién es esta mujer y qué sucederá con esta mujer. Punto número 1. Esta mujer es representada por Babilonia. ¿Y por qué Babilonia se considera la madre de las rameras? Porque después del diluvio, el primer hombre que existió sobre la tierra, que fue poderoso en gran manera, fundó a Babilonia. Y después de haberla fundado, él se convirtió en rey de Babilonia. Pero no conforme con esto, él también solicitó o deseó ser adorado como un dios, ya que era una persona que había alcanzado muchos logros. Y me estoy refiriendo a un hombre llamado Nimrod. Lo encuentra usted en el libro de Génesis, por ahí le voy a poner la cita bíblica. En el libro de Génesis habla de este hombre llamado Nimrod, que fue el que hizo la torre de Babel, que fue el que hizo las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, Nínive y muchas ciudades más. Pero la primera ciudad que él fundó y ahora sí que quedó como rey y después le adoraron como Dios fue la ciudad de Babilonia. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ahí en Babilonia es donde se originó todo tipo de idolatría y adoración a dioses ajenos.
¿Cuál fue el primer dios o ídolo o escultura que adoraron? A ese personaje, que siendo hombre lo adoraron como un dios. Acuérdense que la escritura dice: maldito el hombre que crea y confíe en un hombre. Este hombre alcanzó tanta grandeza que decidió que también tenían que adorarlo como un dios. Y así fue, le hicieron esculturas. Por aquí le voy a poner imágenes, esculturas y algunas cosas de las que estoy hablando. Y fue venerado como un dios hasta el día de su muerte y después de su muerte. Usted lea la historia de Babilonia y usted sabrá quién fue el dios Nimrod y a qué me estoy refiriendo. Pero este personaje, Nimrod, tuvo una esposa que en su momento fue madre adoptiva, pero que maquinaron en contra de su padre, que fue un rey, lo mataron y él se casó con su madrastra, que se llamó Semiramis. Esta mujer, Semiramis, de igual manera, ya teniendo todo el control, tanto de Babilonia como todos sus alrededores, ellos exigieron que no tan solo a él se le adorara como un dios, sino que a ella se le iba a adorar y a venerar como la reina del cielo, como la diosa de la luna. Y de esta manera es reconocida Semiramis entre los babilonios. Todos esos nombres que le estoy dando, investíguelos en el internet, donde usted quiera, y se dará cuenta de qué le estoy hablando. Pero de Semiramis nació un hijo, que no fue hijo de Nimrod, fue hijo de un sacerdote, y que con engaño y mentira, ella le hizo creer a la gente que el dios Nimrod, después de muerto, había venido a ella y le había engendrado ese hijo, y que era la representación de Nimrod, pero que el niño se llamaría Tamuz, reconocido entre los babilónicos como el dios Sol. Y así, de esta manera, toda esa idolatría, toda esa adoración a dioses ajenos se fue extendiendo a Egipto. Usted ve Egipto, que esos dioses son reconocidos y de igual manera, pero con otros nombres. Va usted a los griegos, va usted a los romanos, va usted a Japón, a China, etcétera, a muchos lugares. Son los mismos dioses, pero reconocidos con otros nombres. Por esta razón, Babilonia fue considerada la madre de las rameras y de toda abominación delante de Dios, porque en ella fue el inicio de toda la perdición de los hombres. ¿A qué? A la adoración a dioses ajenos, a la idolatría, hechicería, brujería, ocultismo y todo lo relacionado con cosas diabólicas. De igual manera, el pueblo hebreo en su momento fue alcanzado por toda esta idolatría y adoración a dioses ajenos. ¿Y qué fue lo que sucedió con ellos? Que creyeron en esa reina del cielo, que ahí era conocida como Semiramis, o en otro nombre, Ishtar, que es la misma mujer, nada más que con otro nombre, que es reconocida como reina del cielo y diosa de la luna. Y ahí mismo en Babilonia, a través del tiempo, ya Nimrod no sería Nimrod. Ahora, en lugar de Nimrod, adorarían a un dios llamado Marduk. Marduk, el padre de todos los dioses y el todopoderoso. Estamos hablando de Babilonia. Y como dios Sol, ya no sería Tamuz, ahora sería Shamash. Todos esos nombres los voy a poner aquí. Ese hombre o ese dios hecho por los hombres, llamado Shamash, era el dios Sol, en representación del mismo Tamuz, Nimrod y Semiramis. Fueron cambiándole nombres, pero en sí es la adoración a los mismos dioses. Decía antes que los hebreos también fueron alcanzados por toda esa idolatría y empezaron a adorar a la reina del cielo, conocida como Ishtar o Semiramis. Y Dios manda a Jeremías, de igual manera te pongo la cita bíblica, manda a Jeremías y les dice: no adoren a esa diosa, vuélvanse a mí, porque yo soy el Dios de los ejércitos, yo soy tu creador, soy tu hacedor. Y Jeremías va y les dice:
a los hebreos y los hebreos dicen, no regresaremos a Dios y no dejaremos de adorar a la diosa del cielo, a la reina del cielo o diosa de la luna, porque ella a nosotros nos ha concedido muchas cosas. Entonces, ¿qué pasó con los hebreos? De igual manera, se descaminaron. Por esta razón Dios en su momento permitió que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia ya para este entonces, conquistara el territorio de los hebreos, destruyera el templo y los llevara cautivos por más de 400 años. Y un remanente pequeño que logró escaparse de las manos de Nabucodonosor huyó hacia Egipto. Pero de igual manera, tanto en Egipto como en Babilonia se adoraba a los mismos dioses con diferentes nombres. Y en este caso a esa reina del cielo que no dejaron ellos de adorar y por eso Dios les dio la espalda. Entonces por esto Dios enojado, airado, dice: Babilonia, la madre de las rameras. Ahora, en la época actual, Babilonia es representada por una iglesia o una religión que en su momento fue establecida, organizada en el Imperio Romano. Hago un paréntesis y hablemos de los reyes y hablemos de los emperadores. Los reyes y emperadores que no creían en Dios, ni en sus mandamientos, ni tenían respeto por Dios, que en su mayoría fueron los emperadores romanos y reyes de la antigüedad, estos son representantes de la bestia. Y vi una bestia con 7 cuernos o 10 cuernos. Entonces, Babilonia es representada por una religión que en su debido tiempo, el año 306 o 321, fue organizada en el Imperio Romano. Y la bestia es representada por todos aquellos hombres que han estado en contra de todo lo que se llama Dios, que han hecho persecución a los santos y que han matado a aquellos seguidores de Jesucristo. Antes del Imperio Romano, o en la época presente del Imperio Romano, muchos santos, hijos de Dios, fueron muertos tanto por manos de reyes que eran judíos, pero que se habían desviado de la verdad y de Dios, tanto fueron muertos por romanos, tanto fueron muertos por griegos. ¿Y hasta dónde fue el último santo reconocido en la Biblia? Hasta Juan el Bautista. Todos estos son los santos que aún siguen clamando debajo de un altar, de acuerdo a Apocalipsis, y diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, venga nuestra sangre de aquellos moradores de la tierra? Pero después de los santos hubo otra mortandad que fueron, como dice la Biblia, los mártires de Cristo. ¿Cuáles fueron los mártires de Cristo? Hablemos de Esteban, que murió apedreado, y todos los apóstoles y aquellos que creyeron en Jesucristo, que fueron perseguidos y muertos mayormente por el Imperio Romano y por los griegos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que en el Imperio Romano se estableció la representante de la madre de las rameras. Aquella mujer que dice el Apocalipsis es esa iglesia o esa religión que se ha encargado de transquiversar la palabra de Dios y con todo engaño, diciéndole a la gente que adoran a Dios y que se postran ante Dios, pero con todo engaño hacen todo lo contrario, porque incitan y motivan a las personas a adorar dioses ajenos de alguna manera y a irse detrás de todo tipo de idolatría. Y si usted analiza la vida de esa iglesia, la cual no digo el nombre, dentro de sus paredes hay adúlteros, fornicarios, hechiceros, brujos,
hay violadores, asesinos, ladrones, hay de todo, la perversidad del mundo, y nadie les dice nada, ni nadie les prohíbe nada. Ellos pueden seguir con su vida cotidiana, porque nada más dices 2 o 3 Padres Nuestros y te vas de rodillas de aquí a 3, 4 kilómetros y ya estás perdonado. Y tú puedes seguir siendo un homicida, un asaltante, un drogadicto, puedes seguir siendo todo lo que tú quieras. No hay problema. No hay doctrina, no hay condiciones, no hay santidad, no hay nada. Máxime, hay personas que antes de cometer un robo hasta se persignan. Antes de matar a alguien dicen en el nombre sea de Dios. Antes de hacer cualquier maldad hasta invocan a su Dios. Pero ¿a qué Dios es el que están invocando? Entonces, dentro de esa religión, lo único que ellos les preocupa y lo único que ellos fundamentan su creencia es en que tú te vayas detrás de la idolatría y de la adoración de los dioses ajenos, cumpliendo con el deseo de la bestia que un día saldrá de esa religión. En la época actual tal vez ya anda una bestia por ahí que es el representante no de Dios sino del diablo sobre la tierra, engañando a muchas gentes. Pero vendrá uno mayor que él, el último, o sea la última persona, representante de la bestia, que le dará el toque final a esta profecía y saldrá de esa religión. Analiza la escritura. Y esa bestia le entregará el poder, después de haberle aparejado el camino, al anticristo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya estamos muy cerca, muy a punto de que todo esto suceda. Y cuando todo esto suceda, vamos a tomar como señal la reconstrucción del templo en Israel. Porque ahí se sentará la bestia, el anticristo, y con todo engaño y maldad, perversidad y mentira, reunirá no tan solo a Israel, sino que reunirá en un tratado de paz a todas las naciones de todo el mundo. Y entonces todos dirán paz y seguridad, todo es bienestar, todo es abundancia, todo es bueno para la gente. Este sí es el verdadero Cristo, este sí es verdadero servidor de Dios. Pero todo esto será permitido por Dios para que de una vez los que no van a ser salvados por Dios crean a la mentira y se acaben de perder. Pero los que están pendientes de las profecías, cuando usted escucha el templo ya está a punto de ser inaugurado, prepárese. Cuando usted escuche que por ahí anda un personaje levantando muertos, haciendo llover fuego del cielo y grandes cosas, prepárese, porque ahí anda la bestia ya y ahí anda el anticristo ya preparándose. ¿Para qué? Para la batalla que tendrá en contra del Cordero de Dios. Pero para esto el Cordero de Dios ya también tiene que estar preparando, o nosotros nos tenemos que estar preparando para estar al lado del Cordero de Dios, que un día vendrá con todos sus ejércitos para luchar en la última batalla. Ya es imposible que el diablo y Satanás gane con todos sus ejércitos, porque en una ocasión solo por un ángel o 2 ángeles fueron derribados del cielo, y solo por nuestro Señor Jesucristo Él fue vencido cuando Él vino a la tierra y murió y resucitó. Entonces, si el Señor viene con todos los ejércitos de ángeles, no va a ser un enemigo que resista el poder de Dios, el poder de Jesucristo. La preocupación de nosotros, ¿cuál debe ser? Estar del lado de nuestro Señor Jesucristo, estar del lado de los verdaderos adoradores de Dios, de los verdaderos servidores de Jesucristo, para poder venir con Él. Porque todos los que vengan con Cristo, todos estos son los que aparecen escritos en el libro de la vida. Y todos los que están siguiendo a la bestia, a las tradiciones del mundo, a los mitos del mundo, a los dogmas del mundo y a una religión donde se permite todo, todos estos, de acuerdo a la Escritura, no aparecerán, al menos que se arrepientan, no aparecerán escritos en el libro de la vida. Entonces, la profecía ya está a punto de cumplirse. La profecía ya está a punto de terminar. Babilonia de la Grande, la madre de las rameras, de ahí salió toda la idolatría, toda la perversidad. De ahí salió todo, porque esas ciudades fueron muy idólatras, muy perversas. Usted reconozca
la vida de Nínive, de Sodoma, de Gomorra, la vida de Adna, Zeboín, gente que no querían nada con Dios, apartados de Dios. Reconozca usted la vida de Babilonia detrás de todo tipo de idolatría y negando todo lo que era relacionado con Dios. Todo eso se ha extendido, toda esa idolatría, esa adoración a Dios se ha extendido en todo el mundo. Va usted a la India, dioses ajenos. Va usted a China, dioses ajenos. Va a Japón, va a Roma, va a la Grecia, va a Egipto, a donde vaya. Todas las naciones han adoptado dioses ajenos. Y en medio de todas esas naciones está esa mujer que ha promovido toda esa idolatría. Esa mujer se llama Iglesia Católica Apostólica Romana, que fue fundada por Flavio Valerio Constantino el año 321. Flavio Valerio Constantino tomó el poder, este emperador romano, el 306, y el 321 él toma el control de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y es ahí donde dicen, no, es que los dioses o las imágenes no las adoramos, nada más las recordamos. No, sí las adoran. Y sí le hacen penitencias, y sí le hacen peticiones, y sí se le hincan, y sí se le arrodillan. Y en lugar de dar gracias a Dios, gracias a la Virgencita por la vida, gracias a la Virgencita porque me dan todo lo que yo quiero. Y gracias. Entonces, en esta época, primeramente dan gracias a una Virgencita, a una escultura, antes de darle gracias a Dios. Primero se le inclinan a esa escultura antes de inclinarse al verdadero Salvador del mundo, que se llama Jesucristo. Todas esas imágenes, esculturas son yeso, son madera, son metal, son cosas sin vida. Son una representación del diablo y Satanás, que está engañando a la gente y que las está preparando para una destrucción final. Déjame decirte que si tú logras entender esto, vas a salir corriendo de ese lugar. Si tú logras entender esto, de que solamente te tienes que inclinar y adorar al único Dios verdadero, creador de todas las cosas, al que se merece toda la honra, toda la gloria. Solo a Él y a nuestro Señor Jesucristo, el cual vino un día a dar su vida por la humanidad y se merece todo respeto, todo honor, toda honra, ya que por medio de Él nosotros podemos tener la reconciliación con Dios. Adorábamos dioses ajenos, íbamos tras hechicería, idolatría, íbamos sobre todo tipo de maldad como Sodoma y Gomorra, pero un día venimos a las plantas de Cristo. Él nos liberó de toda esa maldad, Él nos perdonó todo ese pecado, esa transgresión, porque nos arrepentimos, nos entregamos a Él y nos justificó delante de Dios. Estamos en paz con Dios, sigamos así. Ya no vayas detrás de la idolatría, ya no vayas detrás de dioses ajenos, de manera disfrazada. Nunca te van a poner un Dios ajeno, adóralo, no. Te van a decir que es San Pascracio, San Pedro, San Roberto, San Miguel, hay tantos santos, tantos dioses, pero todo eso es diabólico, todo eso es del diablo. Todo eso te tiene engañado. No le adores, no te les postres. Aunque sean lo que sean, pero son imaginaciones de los hombres, son dioses ajenos. Y la Biblia es clara, no te harás dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, dice, ni semejanza de cosa alguna, de lo que está arriba en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni las adorarás. Lo dice la Biblia cristiana y lo dice la Biblia católica. No te postrarás ante ellas ni las adorarás. No, es que no la estoy adorando, nada más que estoy pidiendo que por medio de ella Dios me escuche. No, Dios no necesita de intermediario. El único intermediario que está entre Dios y los hombres es Jesucristo, y no es una imagen, una escultura. Jesucristo, de igual como Dios, es espíritu. El mismo Juan, pero en primera de Juan decía: hijitos míos, estas cosas yo se las escribo para que no pequéis. Pero no hay problema, si ustedes pecaron no hay problema, no se desesperen, no se estresen. Tenemos un abogado. Así dice el libro de Juan, aquí te pongo la cita bíblica. Tenemos un abogado para con el Padre, se llama Jesucristo. Inclínate a Él, pide perdón, y Él es amplio en amor y te perdonará y te justificará delante de Dios. Solo es a través de Jesucristo.
Porque dice, sabemos que solamente hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, amado amigo, hermano, que quede claro lo que estoy diciendo. La mujer que habla el Apocalipsis es esa religión que con todo engaño y maldad está descaminando a mucha gente tras la idolatría y la adoración a los dioses ajenos. Esa es la mujer que habla el Apocalipsis, la representante de Babilonia, la madre de las rameras. La bestia es representada por personajes de alto rango que tienen una autoridad sobre las personas y que con toda maldad persiguen, castigan a todos aquellos que quieren adorar al Dios verdadero y a Jesucristo. Esos son personajes representantes de la bestia. Estamos hablando de reyes, emperadores y todos aquellos líderes religiosos que defienden más a una religión antes que a Jesucristo o a las cosas de Dios. Esos líderes religiosos que dicen que el sacrificio de Cristo fue un fracaso, esos líderes religiosos son los que andan aparejando el camino para el diablo, para la bestia, para el anticristo. Porque no reconocen el sacrificio de Cristo, solamente dicen servir a Dios y adorar a Dios, pero eso es artimaña, es mentira, es engaño, porque detrás de todo eso al que sirven es al diablo y Satanás. Son servidores del diablo. Entonces, ya despierta, ya ponte alerta, ya estamos en los últimos tiempos. Y en ese momento en que el Señor aparecerá, cuando todos digan, ahora sí, ya hay abundante paz y seguridad, ya las naciones están unidas en paz, ya hay prosperidad, y ahí se enviarán regalos y harán fiestas y dirán, ya todo es felicidad. Ahora sí vendrá de repente destrucción. Y todos aquellos que no hicieron la voluntad de Dios y que no vivieron conforme a la voluntad que fue marcada por nuestro Señor Jesucristo, serán lanzados a un lago de fuego. Dios te bendiga en esta hora, Dios te guarde. Prepárate, hermano, prepárate, amigo. Estamos viviendo los últimos tiempos. En la época de Noé, así se decía, fueron más de 100 años hablando. Imagínate 100 años. Y la gente no creía. ¿Sí? Y en muchas ocasiones cuando Dios mandó una advertencia, Nínive era igual que Babilonia, Nínive era igual que Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín. Pero ¿qué fue lo que hizo el rey de Nínive? Dijo, no, yo reconozco que este Dios no está jugando, que este Dios si mandó su profeta a decirnos esto es porque sí nos va a destruir. ¿Y qué hizo el rey de Nínive? Convocó a todo su pueblo y se humillaron a Dios y Dios los perdonó. Dejaron de adorar dioses ajenos porque este Nínive también había sido construida por ese rey Nimrod que posteriormente adoraron como un dios en Babilonia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a quedar pendientes al próximo video.